tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, bienvenidos a este 20 de noviembre, fecha clave, sin duda, en la historia de España, por varios motivos que hoy repasaremos sin complejos, porque de eso no tenemos. Tenemos muchas cosas, ya se lo digo, no las voy a relatar, pero complejos absolutamente ninguno. Antes de entrar de lleno en esta fecha, situarnos también y embarcarnos en un viaje hacia la Argentina y lo que ha sucedido ahí electoralmente, hablar de actualidad, pues claro, tenemos que hablar de lo sustancial. Yo hoy venía de camino con Alfonso Rojo, con el jefe, con el ideólogo de todo esto, y nos hemos encontrado dos curas vestidos de curas, que esto es una cosa que no pasa mucho en España, y eran de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde están los curas españoles? Claro, viendo cómo la conferencia episcopal hoy le da la enhorabuena a Sánchez, le hace una genuflexión, se arrodilla ante Sánchez, pues lo entiendo todo. Ojalá caminemos juntos, ha dicho la conferencia episcopal con Sánchez. Bueno, vais a caminar pues hacia el precipicio, hacia la extinción, como sigáis caminando con Sánchez, como sigáis caminando del proyecto, de la mano del proyecto Frankenstein. ¿No hay un cura valiente en España? ¿Qué pasa? ¿Todos ya entregados al sanchismo, al pesebre? Hay dos profesiones que me llaman mucho la atención, más allá de la conferencia episcopal, que han sido los únicos gremios, de alguna manera, si podemos denominarlo así, que no han dicho nada absolutamente sobre la amnistía, que no se han posicionado en contra de la amnistía. Los profesores y los periodistas. Empiezan por P los dos. Profesiones claves para entender la realidad social de un país, para entender lo que sucede desde el punto de vista del adoctrinamiento de las escuelas y desde el punto de vista desde el adoctrinamiento mediático. Ya les digo, ni profesores ni periodistas se han puesto en contra de la amnistía. Aquí hay un periodista que está absolutamente en contra, que está en el otro lado de sus compañeros que con un casco están intentando protegerse y recibir el alpiste, recibir el maná que cae de la Moncloa. Qué triste, pertenecer a una profesión que de alguna manera, desde el punto de vista gubernamental, pues no ha querido posicionarse contra la amnistía. Es una auténtica vergüenza. Y por último, comentarles, ya sabemos los ministros que va a tener el gobierno de España. Ya sabemos. Ministros, la verdad, indignos, muchos de ellos. Premiados aquellos que han sido fieles a Sánchez. Premiado Grande Marlaska. Premiado el de la valla de Melilla. Premiado el que manda pegarle porrazos a los chavales en Ferraz, premiado aquel que el Congreso por 2 ocasiones lo censuró y pidió su dimisión por 2 ocasiones, también el ministro Bolaños premiado por desenterrar muertos, por profanador, por profanar la persona y el cadáver de la figura de la que vamos a hablar hoy, José Antonio Primo de Rivera. Ese es Félix Bolaños. Bueno, pues premiado. María Jesús Montero, la de la deuda, la que con Hacienda nos lleva hacia un precipicio aún mayor económico. También premiada. También. La única que se ha llevado una patada es Irene Montero. Voy a ver cómo acabo el programa, con qué frase. Porque ya Irene Montero es historia. Después, un ministro de Cultura que está absolutamente en contra, el señor Urruzuno, que está absolutamente en contra de la tauromaquia, de la fiesta nacional. Nos vas a tener enfrente. Hay cosas sagradas que no se tocan. Ni la patria ni los toros, que te quede bien claro. Pero al final, el que gobierna, el que gana en ese Consejo de Ministros, el principal valedor, es ni más ni menos Puigdemont. Es el golpista Puigdemont, es el millonario que en un chalet de Waterloo está manejando los hilos de España. Y eso es una auténtica vergüenza. ¿De qué le has nombrado en la sombra ministro a Puigdemont, Sánchez? ¿De qué le has nombrado? Porque eso es lo que queremos saber. Porque ese es el que maneja los hilos. Porque es el PNV. Porque es Otegi el que realmente maneja España. Ese es el que está en el Consejo de Ministros. Tú has puesto a Bolaños, tú has puesto a tu banda, a la médica y madre, pues para disimular. Pero la realidad es que mandan Otegi, Puigdemont y el PNV. Y esa es la gran desgracia de España. Una Mónica García, ministra de Sanidad, pero bueno, la que cobraba el bono social, ahí en su pedazo de piso, ahí en Menéndez Pelayo, una zona carísima de Madrid, y encima el bono social. ¿Con qué credibilidad nos va a hablar de sanidad la médico y madre? Es absolutamente tremendo el Consejo de Ministros del Frente Popular que ha nombrado Pedro Sánchez. Pero ya les digo, vamos a centrarnos en el 20 de noviembre, vamos a centrarnos en una fecha absolutamente histórica
Y Bolaños, ¿quieres memoria democrática? ¿Te han nombrado ministro de Justicia y de Presidencia? Pues vamos a darte memoria democrática, porque vamos a explicar por qué mataron a, sin duda, una de las figuras más relevantes del siglo XX. Un español que nos enseñó a todos cómo se debe vivir, que nos enseñó a todos cómo arriesgarse por España y por los más necesitados, a pesar de él tener una posición cómoda. Y eso es de ensalzar y eso es para comentarlo aquí en La Burbuja. Vamos a hablar de José Antonio Primo de Rivera, con una de las figuras ahora mismo en el panorama mediático español que más conoce a esta persona. Él es el abogado Juan Manuel Cepeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues buenas tardes, Josué. Muchas gracias por traer a esta trinchera, que al fin y al cabo estamos en una trinchera. Y nuevamente nos obligan a hablar de José Antonio. Precisamente estos demócratas de la ley de memoria democrática, de la ley de desmemoria democrática, que antes era histérica. ¿Quién fue José Antonio? Pues es evidente, tú has hecho una introducción magnífica. José Antonio era un joven abogado madrileño que ya despuntaba profesionalmente en su profesión, que estaba en lo más alto de la clase social. Pertenecía a la aristocracia por familia, era marqués de Estilla y además era grande de España. Un tío guapo, un tío elegante, un tío que tenía todo lo que podía querer cualquier burgués, y todo eso lo dejó y se lo jugó por una sencilla razón, porque le dolía a España y porque quería traer a esa España vieja y carcomida de los años 30, quería traer una nueva España alegre y faldicorta. Y lo digo en sus propias palabras. ¿Por qué mataron a José Antonio? Es otra de las preguntas. Yo lo tengo muy claro. Mira, esta mañana en otra entrevista que hemos realizado en conmemoración y para explicar qué pasó con José Antonio y con la Falange, a José Antonio lo matan. Incluso ya diversos historiadores dicen que en aquella maldita reunión que hubo a principios de octubre de 1936 en Valencia, a mitad, cuando ya el gobierno de la República había salido corriendo de Madrid porque los legionarios estaban a escasas horas de entrar por la ciudad universitaria, pues el entonces ministro anarquista García Oliver llama al juez Ferran Enjuto, un juez corrupto, un juez masón, que había nombrado a Indalecio Prieto especialmente para que juzgara a José Antonio, y lo llama y le dice: esto se ha acabado, ya no hay más tonterías. Queremos juicio rápido contra José Antonio y con pena de muerte. Curiosamente, de las 3 reuniones que hubo entre el juez que instruye el proceso contra José Antonio y el ministro de Justicia, García Oliver, que era el típico ministro anarquista que llevaba pistolón al ristre, bueno, pues ocurre, en una de esas reuniones comparece don Santiago Carrillo Solares. Y dirá nuestra audiencia: ¿y qué pinta Carrillo Solares allí cuando supuestamente se había quedado defendiendo Madrid? No, Carrillo va allí porque lleva unas consignas que han llegado directamente de Moscú, directamente del máximo dirigente del comunismo internacional, que no era ni más ni menos que papá Stalin. Y Stalin pide la cabeza de José Antonio. Pide claramente la cabeza de José Antonio. Si ya de por sí la izquierda española de entonces, socialcomunista y anarquista, por supuesto que querían su cabeza, ya cuando llega el referendo desde Moscú, nadie niega que José Antonio tiene que ser condenado a muerte. Se ha especulado mucho. ¿Realmente fue un asesinato? ¿Realmente José Antonio tuvo posibilidades de defenderse? ¿Fue un juicio justo? Desde mi punto de vista, y yo como jurista y otros muchos juristas que ya hemos estudiado este tema, hemos sacado una conclusión muy clara. A José Antonio, como la República, el gobierno de la República, sabía que el fusilamiento de José Antonio iba a tener una trascendencia internacional, como luego lo tuvo, muy importante, quisieron darle un viso de legalidad. Y dentro de lo que entonces era la justicia republicana, que más que republicana yo llamaría justicia roja, porque muy pocos días antes, la Segunda República y el gobierno del Frente Popular había implementado lo que llamaban las leyes de tribunales populares. Es decir, ya sabemos todos lo que eran los tribunales populares. Pues sí, dentro de esa escasa justicia que podían dar los tribunales populares, sí se guardó una cierta apariencia de legalidad. Pero ¿por qué yo mantengo que a José Antonio no se le ejecuta, que a José Antonio no tiene un juicio justo? Lo pudo tener. Lo que no tuvo fue una sentencia justa. Porque a José Antonio se le condena como autor de un delito de rebelión militar cuando en el juicio no se puede demostrar
que José Antonio hubiera entrado en esa figura penal. No se demuestra. Y además hay una cosa súper importante. En la sentencia se le practica por lo que podemos llamar ahora algo parecido a un juicio como ahora del Tribunal del Jurado. La diferencia es que entonces los jurados, los que decidían si José Antonio era culpable o inocente, esos jurados eran representantes de todos los partidos políticos y sindicatos del Frente Popular. Es decir, un jurado era el representante del Partido Comunista, otro del Partido Socialista, otro de la UGT, otro de la CNT, otro de Izquierda Republicana, otro de la FAI. Es decir, podemos entender que la imparcialidad brillaba por su ausencia. Y esos eran los que al final deciden, después de 2 días de juicio, 2 días de juicio, deciden que José Antonio es culpable. Pero la propia ley de entonces, que era ni más ni menos se le aplica el Código de Justicia Militar, porque estaba España en guerra, establecía una especie de atenuante, que era si el culpable, si el reo hubiera practicado algún acto personal para intentar parar la guerra o para intentar parar esa rebelión armada contra la República por la cual le acusan a José Antonio, que eso era un atenuante para él y la pena se rebajaba en un grado. Es decir, en vez de pena de muerte, hubieran tenido que condenarle a lo que entonces era reclusión perpetua o cadena perpetua. Cuando el presidente del Tribunal Popular, que era un juez de carrera, en las preguntas que hacía al jurado le preguntan: el reo ha cometido, y fíjate que a José Antonio luego toda esa documentación que apareció, él la presenta en el juicio, presenta su propuesta de parar la guerra, presenta su propuesta de amnistía, presenta su propuesta de un gobierno de concentración nacional. Él pide al gobierno de la República que le dejen de salir de la cárcel de Alicante para desplazarse a Burgos, a hablar con Franco y parar la guerra. Él lo pide y deja de rehenes a su familia que están en Alicante, pero no a su familia, que es su hermano y su cuñada, que estaban presos. Deja de rehenes, además, a su hermana Carmen, que está en Alicante en un hotel, y a la famosa tía Ma, que fue la persona que educó a José Antonio desde muy niño. En aquel momento, desgraciadamente, ni el Frente Popular ni la Zona Nacional querían parar la guerra. Ya, como dijo José Antonio, una guerra civil, además de ser una barbaridad, en este caso es que era una ordinariez. El PSOE, los vínculos del PSOE con el asesinato de José Antonio o con esa ejecución. ¿Podemos decir que por culpa del PSOE se mató a José Antonio? A José Antonio se le mata por culpa de todos los partidos, de todos, y cuando digo de todos es de todos los partidos que tienen un peso político en el gobierno del Frente Popular. Tiene la mala suerte de que además, como hemos dicho antes, justo en esa primera remodelación de gobierno sale Indalecio Prieto, que hasta entonces era el que llevaba el control político y casi de la guerra, era ministro de la guerra, sale Indalecio Prieto, que sí está demostrado históricamente que intentó en un principio que el juicio de José Antonio durara mucho, pero no porque tuviera una cierta simpatía personal o política con José Antonio, que nunca la tuvo, sino porque él quería... Hablan de una amistad, sí, que es mentira. Es mentira. A José Antonio sí quería... José Antonio políticamente sí quería que lo que era la parte moderada del Partido Socialista Español, encabezada por Prieto, encabezada por Besteiro, sí quería que reconsideraran la situación y con la parte moderada de Izquierda Republicana que encardinaba a Azaña pudieran haber iniciado el camino de la Revolución Española. Pero José Antonio se da cuenta que es imposible. Se da cuenta que además toda la parte más radical del Partido Socialista, que es la encabezada por Largo Caballero, es los que toman el control del partido y son los que al final, junto con los comunistas y los anarquistas, son los que preparan perfectamente esa parodia de juicio y esa condena a muerte. ¿Y sabes por qué? Porque ellos sabían perfectamente que el único rival que podían tener en España, un movimiento revolucionario, pero rival en la revolución, era la Falange. Ellos no tenían miedo a efectos de justicia social o a efectos de dar mejoras a los trabajadores. No tenían miedo en la CEDA, no tenían miedo de Renovación Española. Eran partidos de derecha, de la más recia y reacia en derecha lúgubre y triste de toda la vida, que sabían que por ahí no tenían el peligro. ¿Dónde tenían el peligro? Donde iban a tener un contrincante revolucionario que ya les había dicho que Nueva España querían. Y era una Nueva España, por supuesto, mucho mejor a la que querían traer ellos, que no era ni más ni menos que una mala copia de la Unión Soviética. Claro. ¿Qué detalles se conocen del 19 de noviembre, de ese 20 de noviembre de José Antonio? Sí. ¿Qué frases pronunció? ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo vivió? Obviamente se ha escrito mucho mal y casi todo falso. ¿Por qué? Porque durante 40 años de franquismo se creó el mito de José Antonio y luego durante los otros 40 años de la transición pues ha sido el contramito.
Pero, mira, sabemos que 2 días antes de que fusilen a José Antonio, el 18, cuando él ya es consciente de que la condena es a muerte, cuando es consciente que todas las armas legales que podía hacer ya no le valen para nada, él pide 2 cosas. Pide un sacerdote para confesar y pide que le dejen hacer testamento. El sacerdote para confesar, fíjate, curiosamente, Mosén Planelles, el cura Planelles, que para mí es un santo, este hombre le había juzgado un tribunal popular en Alicante. Le habían declarado, le habían absuelto, es decir, no lo mataron. Y cuando él se entera de que José Antonio quiere un cura para confesar, se queda en la cárcel y dice, yo voy a confesar a José Antonio. Cuando lo que tenía que haber hecho es salir corriendo para salvar la vida. Días después de que fusilen a José Antonio, un miliciano le señala y le dice, este es el cura que confesó al jefe fascista, y lo fusilan. Creo que está en proceso de beatificación, pero diga lo que diga la Iglesia, para mí ese hombre es un santo. Bueno, pues le confiesa el cura Planelles y luego pide un tema muy curioso y poco conocido. Pide hacer testamento. José Antonio, en un principio, como buen abogado que era y como buen jurista, hace lo que se llama un testamento hológrafo de su puño y letra y pide protocolizarlo. Para protocolizarlo buscan a un notario en Alicante, que además se llamaba Mariano Castaños. Y recuerdo su nombre porque estuvimos investigando a ver si podíamos acceder a su protocolo, porque fíjate lo que pasa. José Antonio hace un testamento, que no es el que conocemos. Hace un primer testamento, un testamento absolutamente político, con un contenido político brutal. Y cuando llega antes de dárselo al notario para que lo legalice, aparece ese juez que ha nombrado Indalecio Prieto en un principio, que es socialista, que no tenía nada que hacer, porque su labor ya acabó, su labor como juez, y se tenía que haber ido. Pues seguía en Alicante. Aparece ese juez, aparece el notario y aparece un representante del Frente Popular en Alicante. Y dicen, enséñanos el testamento. Y cuando José Antonio les enseña el testamento, dicen que de ninguna manera van a consentir que se legalice. Porque era una declaración política, imagínate, la última declaración política de José Antonio. Y creo que era radical, gravísima. Y le dicen, haz otro. Y prepara un segundo testamento que es el de todos conocido. Un segundo testamento que efectivamente yo echo de menos, como muchos historiadores y como muchos falangistas, echa de menos, que tiene muy poco contenido político, tiene más un contenido personal y familiar, y ese es el motivo. El motivo es que no le dejan mostrar legalizar el verdadero testamento que alguien se llevó y que desgraciadamente ha desaparecido, y en la historia de España solo nos quedará que José Antonio hizo un testamento político ya sabiendo que le iban a fusilar a los 2 días con un último manifiesto, y eso nunca apareció. La frase famosa de espero que esta sea la última Ojalá sea esa es del segundo testamto. Pero es una realidad. Eso, sí, no, ese es el testamento que nosotros conocemos, el conocido por todo el mundo, por supuesto que es real, pero ya te digo, es el segundo intento que tiene, que ese sí le permiten, que por cierto, además, Indalecio Prieto se lleva una copia del testamento a México, el juez Ferran Enjuto se lleva también otra copia a París, y se conoce ese testamento precisamente por este juez, por Ferran Enjuto, porque este juez, que había pactado con el gobierno de la República que si conseguía una condena a muerte para José Antonio le iban a nombrar miembro del Tribunal Supremo y además le iban a dar una indemnización suculenta de más de 2 millones de pesetas, si el gobierno cumple con él, y en un principio le nombran para el Tribunal Supremo, pero cuando pide las perras se hacen los suecos. ¿Y sabes lo que hace este juez tan demócrata y tan legal? Entonces se va al Museo del Prado, se lleva cuadros del patrimonio español, se va de España, se exilia a Francia y en Francia convoca una rueda de prensa donde cuenta qué es lo que está pasando. Por supuesto, claro, no podemos olvidar que además, a pesar de que era masón, íntimo amigo de Indalecio Prieto, cuando empieza la guerra se afilia al Partido Comunista. El propio Partido Comunista lo expulsa del partido porque dicen que es un ladrón. Bueno, pues al final este juez, como no se ha cobrado su prebenda de condenar a José Antonio a muerte y no se le han pagado, se lleva cuadros que vende luego en Estados Unidos y llega a su país de origen al final, que era San Juan de Puerto Rico. Porque él era originario de San Juan, era español, claro. San Juan de Puerto Rico era la España de ultramar. Y yo creo que para acabar con la historia vamos a contar una anécdota poco conocida, pero muy significativa. Este juez consigue trabajo de profesor en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rocas Blancas de San Juan de Puerto Rico. Y el 20 de noviembre de 1938, 2 años después del fusilamiento de José Antonio, ya se publica, es cuando se publica, se da a conocer el fusilamiento de José Antonio. Y en un periódico de Puerto Rico, de San Juan, cuentan el juez,
el juicio, que ha sido fusilado, e inculpan a este juez, el que fue el que le condenó, que realmente no fue el que condenó, fue el que empezó el juicio, pero no le condena. Bueno, pues sus estudiantes, los estudiantes de San Juan de Puerto Rico, de una de las clases de Derecho, sin ser falangistas, pero sí eran españoles y eran patriotas, españoles por lo menos de corazón, en aquella época, cuando se enteran que su profesor es el que ha condenado a muerte a José Antonio, lo defenestraron. Y utilizo la palabra defenestrar porque fue textualmente lo que hicieron, lo tiraron por una ventana. La justicia se propició. La mala suerte es que parece ser que solo lo tiraron desde un segundo piso. Y que entonces pudo salir adelante. Qué curioso, no conocía esa anécdota. Sí, y además, insisto, no eran estudiantes falangistas, ni un comando loco azul, no. Eran estudiantes puertorriqueños que seguían considerándose españoles y seguían considerando lo que seguimos considerando todos, que José Antonio fue una de las mentes más preclaras y uno de los mejores españoles del siglo XX. Para acabar, Juan Manuel, el día 20 de noviembre coincide también con la muerte de Francisco Franco. Y con más. Y con más, efectivamente. Y con la muerte de Durruti. Y hoy, curiosamente, también el 20N vamos a celebrarlo, conmemorarlo, porque también es la muerte de Podemos. Sí. Uno más que han entrado, que van a celebrar el 20N también. Van a celebrar, no sé si con nosotros. Pero con nosotros no, pero yo sí celebraré la muerte de Podemos. Para acabar, una reflexión, ¿qué supone este día? ¿Qué supuso durante muchos años? Sí, desgraciadamente durante muchos años supuso un mito, supuso el recordatorio de un mito. Si te das cuenta, la situación política de la España del 36 a la situación política de la España ahora es muy parecida. Sí. Dos partidos de derecha entonces que eran la Fe y Renovación Española, dos partidos de derecha ahora que es el PP y Vox, el Partido Socialista absolutamente cainizado y somatizado por los cerebros comunistas, que todo ya estaba Carrillo con la Unión de la Juventud Socialista y el Partido Comunista haciéndose cargo de las masas socialistas españolas. Hoy pasa absolutamente lo mismo, el neocomunismo se está haciendo con el control de este gobierno socialcomunista. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces España tuvo la suerte de que había ese joven abogado que dejó todo, que dejó sus trajes de corte de sastre y se puso aquella camisa azul entera y proletaria, y se puso ese uniforme, y con ese uniforme levantó la bandera de la Revolución Nacional. Desgraciadamente, hoy en España no hay ningún José Antonio al que podamos seguir, no hay ningún José Antonio que levante esa bandera y que vuelva a querer traer a España y modificar a esa España que tanto amaba y por eso no le gustaba. Juan Manuel Cepeda, muchísimas gracias, de verdad, gracias a personas como tú, pues podemos seguir, pues eso, conociendo a este personaje, conociendo la injusticia que se cometió con él y de alguna manera, pues sentirnos orgullosos de héroes de la historia de España. Gracias a vosotros por contar conmigo y ya sabéis que siempre volveré a esta trinchera cuantas veces me llaméis. Muchísimas gracias. Y después de esta lección de historia y de memoria democrática para Bolaños, vamos a hablar en el plano internacional de lo que ha sucedido este fin de semana con nuestra querida Argentina. Yo he de decirles que admiro mucho a Andrés Calamaro, me encanta. Él pidió el voto para Milei y entonces ya, pues por lo menos le doy algo de cancha a Milei, porque es que Calamaro me gusta mucho. Quien me gusta mucho cómo analiza todo lo que sucede en la Argentina es mi querido amigo, el periodista José Paparelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Josué. Encantado de estar contigo. Ya sabes que cuando quieras, aquí tienes a Paparelli. Muchísimas gracias. Un titular de lo que ocurrió ayer en la Argentina, de lo que salió de las urnas y de la victoria de Milei. Pues el titular yo creo que es el lema de Milei, que la verdad que ha convertido una frase, bueno, no sé, poco así traída, no improvisada, que es viva la libertad, carajo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que uno de los ejes de esta revolución, porque se puede hablar de una revolución política en Argentina a partir de la aparición de un personaje como Javier Milei, con todas sus luces y con todas sus sombras. Esa revolución política yo creo que está inspirada por décadas de degradación, décadas de corrupción, décadas de latrocinio, décadas de inseguridad, hambre, miseria, en donde lo que estaba faltando justamente es esa libertad de poder decidir, de poder hacer, de poder trabajar, cosa que lamentablemente hasta el día 19, pues todo parecía como que iba a seguir, ¿no? Iba a ser más de lo mismo.
aparece Javier Milei, un personaje, la verdad que controvertido, ¿no? El peluca, el león, una especie de ídolo de masas, ¿no? Con esa estética, con esa forma de... Un hombre que de venía hacerla. políticamente de 0 escaños, de 0 representación en la Argentina. Venía absolutamente de la nada. Yo creo que esa es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque el día 19 de noviembre también va a ser una fecha histórica para la Argentina. Y tenemos que ver que hace 2 años Javier Milei no existía. No existía, no lo conocía nadie. Simplemente era un economista, un conferenciante que apareció en algunos programas de televisión, así con esa personalidad tan arrolladora que tenía, polémica, y que se convirtió en un referente de esa Argentina que estaba totalmente marginada, totalmente wokizada, totalmente fuera del sistema del kirchnerismo, ¿no? Luego de 20 años de este proceso de degradación de la Argentina, Milei encarna esa mayoría silenciosa, encarna esa necesidad de millones de argentinos de intentar salir del abismo en el que está metido, ¿no? Sí. Hay muchísimas líneas de análisis para poder abordar acerca de lo que es el personaje Milei. Él se dice liberal libertario. Eso quizás nos chirría un poco, pero más allá del rótulo o de la ideología, Josué, yo te digo, es algo muy, muy simple de ver. 14 millones y medio de votantes. Yo creo que esos 14 millones y medio de votantes no tienen la menor idea de lo que es el anarcocapitalismo, el minarquismo, la escuela austríaca, von Mises, Hayek. No tienen la menor idea. Ven en Milei a alguien que puede sacar de la miseria y el atolladero en el que está el país. La alternativa, pues la alternativa es el Foro de Puebla, el Grupo de Puebla, perdón, el Foro de San Pablo, luego transformado en el Grupo de Puebla y demás, Maduro, nuestro querido Zapatero también, que forma parte del Grupo de Puebla, Lula. ¿Cómo ha conseguido perder en la primera vuelta y en la segunda revertir esos resultados? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha sido capaz en estas semanas, cómo se ha vivido en Argentina para darle la vuelta a la tortilla? Bueno, hay que tener también en cuenta que Milei consiguió en la primera vuelta consiguió casi un 30% de las preferencias. Massa sorpresivamente lo superó con un 36%. Y la fuerza de centro-derecha, que encabezaba Patricia Bullrich, casi un 23%. Luego de ese primer resultado, la Argentina se vuelve a ver nuevamente al borde del precipicio, hace las paces con Patricia Bullrich, se acerca también Macri a la propuesta de Javier Milei y lógicamente se han canalizado, gran parte de esos votos se canalizaron en la preferencia de Javier Milei del día domingo. También votos de Schiaretti, tuvo una victoria abrumadora en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que luego de la provincia de Buenos Aires, en manos del kirchnerismo, Córdoba tiene muchísimo peso, ¿no? Y claro, en manos del kirchnerismo. Javier Milei encarna un poco todo eso, ¿no? Es decir, ese basta ya, esa ansia de los argentinos de volver a la normalidad. ¿Qué crees cuáles eran sus primeras medidas? Eso de los 100 primeros días, ¿a qué le meterá mano que hay mal en la Argentina? Pues le meterá mano al Banco Central. Esperemos que le meta mano de la manera correcta. Va a ser difícil meter mano en el Banco Central, pero esa es la promesa y la voluntad y la intención. El tema de la dolarización, que también nos puede sonar estrambótico, ¿no? Una cosa muy extraña, pero es una apuesta arriesgada. No olvidemos que la Argentina no quiere el peso, su moneda no tiene valor, la moneda argentina no tiene valor. Los argentinos desde hace ya, no sé, 40, 50 años se vienen refugiando en la moneda norteamericana, en el dólar. Milei propone esa dolarización, que no va a ser tampoco fácil.
en caso de comenzar a recorrer ese camino, también le llevará quizás más tiempo del que quizás estemos especulando hoy. El recorte de la política. Milei dice que el coste del ajuste, de la crisis, esta vez no lo va a pagar el pueblo, sino que lo va a pagar la casta. 20 de 22 ministerios que tiene Argentina, igual que aquí en España, 22 ministerios, Milei lo deja en 8. Ya eso es una primera señal, una medida también, también revolucionaria. Claro. Dentro de esos 8 tendrá apoyo también de conservadores, porque la señora Villarroel puede ser más defensora de la vida, ¿no? En contra del aborto, activista de todas estas cosas. Así es. Porque ¿cuál es la posición de Milei? Milei es defensor de la vida, ¿eh? Eso está claro, es decir, está en contra del aborto, en eso coincide con las posturas más conservadoras, más tradicionales de Victoria Villarroel y de millones de argentinos, los celestes, que iban con ese pañuelo celeste en contra del aborto y contra el pañuelo verde. Contra el pañuelo verde. ¿Privatizará la sanidad y la educación? No, ya lo dejó claro, lo dijo esta mañana, no va a privatizar ni la sanidad ni la educación. Sí va a privatizar, ya anunció esta mañana que se va a privatizar la televisión pública, por ejemplo. Una medida que yo creo que también vendría bien también en otros países, lo de privatizar la televisión pública, o por lo menos que no esté en manos de la política, ¿no? Pablo Iglesias decía que solo debe existir televisión pública, ¿no? Bueno, la televisión pública en manos de ellos, ¿no? Efectivamente. La televisión pública, la agencia de noticias Telam también dice que le va a privatizar, pero esa es la minucia, eso es Da mucha sensación con líderes revolucionarios, es decir, que su planteamiento quiere cambiar, dar un giro de 180 grados, una acción, que cuando se ponen a gobernar todo el mundo se queda como un poco diciendo, joder, pues no lo ha conseguido. Ha pasado con Meloni, que mucha gente hoy le achaca que podía haber hecho mucho más. Tú también eres experto de la política italiana y de lo que sucede en Italia. ¿Crees que sucederá esto con Milei? ¿Será un bluff para mucha gente o realmente lo conseguirá? Cambiar lo que necesita la Argentina. Yo deseo como ítalo-argentino que no. Ni en el caso de Italia con Giorgia Meloni, ni en el caso de Milei con la Argentina. Yo deseo que no. Seguramente habrá cosas que serán difíciles de llevar a cabo tal cual el programa, pero eso no quiere decir que sea una traición a su propuesta electoral para con los ciudadanos, ni mucho menos. Se verá, eso hay que verlo, yo creo que hay que dejar que la cosa fluya, que la cosa vaya encaminándose en esa dirección, ¿no? De recuperar ese orgullo de sentirse argentino, de esa ganas de querer trabajar, de querer vivir en paz y demás. Josué, lamentablemente la Argentina hoy se convirtió en un sitio peligroso para vivir, peligroso. Te matan por un par de zapatillas, no te preguntan, te ponen un tiro en la cabeza. O por quitarte el teléfono móvil. Es más, te entran en las casas y les pegan a los abuelos hasta dejarlos prácticamente muertos. Y te digo que me ha tocado una situación desgraciada como esta a nivel hasta personal. En un país en donde yo nací, me crié, y que era un sitio en donde dejabas la puerta abierta de tu casa y los amigos y los vecinos entraban y salían de tu casa y tú entrabas en la de ellas como si fuéramos todos familia, ¿no? Bueno, eso ha desaparecido en Argentina. La Argentina se convirtió en un lugar peligroso y Javier Milei, lo que también otro de sus lemas es el que las hace las paga. Entonces, pues esperemos que también ponga un poco de orden en ese sentido, ¿no? Para acabar, Vox muy contento. La verdad que Santiago Abascal le ha felicitado, Jorge Buxade, todos los miembros de Vox han felicitado a Milei. En el PP, no sé si ha habido sé que en el PP de la Comunidad de Madrid sí también se le ha felicitado, pero no todo. Pero bueno, que esa alianza con Vox existe. Lógicamente hay cercanías políticas, hay vínculos, a pesar de todas las diferencias. Pero eso pasa en la política real. Voy al caso de Italia, por ejemplo, ¿no? 3 partidos con identidades diferentes, con historias diferentes, están a una en un proyecto político común. En la Argentina pasó algo parecido, es decir, Milei no tiene estructura política, fue un conglomerado de pequeños partidos y demás que se atrevieron a dar ese paso, por ejemplo, ¿no? En donde conservadores y liberales se ponen también una meta común
para intentar sacar al país del desastre, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, que Argentina salga adelante, que nosotros lo veamos y vamos a ver Milei, lo estaremos analizando y dándote las gracias por exponérnoslo aquí en La Burbuja. Nada, Josué, un gusto para mí y ya sabes, la Argentina seguramente dará mucho que hablar y tendremos que ir analizando. Qué bueno que viniste, ¿no? Qué bueno que viniste, che. ¿no? Che, efectivamente. Muchas gracias, de verdad, Gracias. José Paparelli, gracias de verdad. Pues después de hablar de la Argentina, de hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de actualidad, que aquí nos gusta mucho en el programa, y tengo con nosotros a mi economista de cabecera, la persona a la que le consulto siempre, esto está bien, esto está mal, esto está regular. Don Ignacio Fanconi, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encantado de volver a estar aquí en Periodista Digital, Josué. ¿Qué le ha parecido a usted el Consejo de Ministros que vamos a tener a partir de ahora? Pues tan desastroso como todos podríamos prever, ¿no? El hecho de que se haya ido la señora Montero, Irene Montero, porque María Jesús Montero sigue, no es ningún consuelo, porque seguro que la que viene, la que le sustituye es como ella o peor. O sea, a mí no me supone ninguna alegría que se haya ido. La que le sustituye es la amiga Ya lo cercana a Óscar Puente, que también va a ser ministro. Menudo personaje también. Usted fíjese, don Josué, entre qué personajes ha caído el gobierno de España. Grande Marlaska sigue, continúa. Claro, sabe muchas cosas como para irse. Claro, Bolaños ha sido ascendido. También el de los pelos, que le gusta ir así, dejándose mechones locos por ahí. María También Jesús otro. Montero ascendida. Sí. Y la de nuestra ínclita ministro de Hacienda, ¿no? La de que los 20.000 millones de euros. No sé. Eso no, nada. Se quitan de aquí y se ponen allí también, sí. 5 ministerios para sumar. ¿Qué te parece? Sí, pues. Entre ellos Sanidad, por ejemplo, para Mónica García. Sí. Cultura, quieren acabar con la tauromaquia. Sí. Es uno de los grandes lemas del ministro de Cultura que tenemos. Pero lo de 5 ministerios para sumar, lo que viene es a constatar. Ninguno para Podemos. Que lo que viene es a constatar que sumar es una marca blanda del PSOE. O sea, no les importa darle 5 ministerios como si le dan 10. O sea, como son ellos mismos, son otro, es la comunistización del PSOE y al final pues son un brazo, A un brazo Puigdemont más no del le han PSOE. dado un ministerio. Bueno, pero le darán otras muchas cosas más. Claro. A Aitor Esteban tampoco, el del PNV. A Otegi tampoco le han Pero dado yo un ministerio. a mí lo que me llamó la atención es que por lo visto el Partido Popular le ofreció al PNV un ministerio. De industria. Eso, pero lo que pasa es que no se ha Lo confirmado. han negado, en el PP lo han negado. Ya. Es que a mí me parece una torpeza. Primero porque es evidente que iban a decir que no. El PNV nunca ha querido entrar en el gobierno del Estado de España y entonces que se lo ofrezcan, pues no sé, es ponerte al rechazo ya de antemano. Más cuestiones. No Hoy sé es si 20 sea de cierto. noviembre. Hoy es Hemos 20N. hablado de José Antonio Primo de Rivera, su Sí. asesinato. Pero Francisco Franco murió en una cama. Murió en una Efectivamente. cama del Hospital de la Paz. No muy lejos de aquí. No muy lejos de aquí. En un hospital público. Efectivamente. ¿Qué análisis económico o social haría usted de la España de 1975, del 20 de noviembre de 1975, donde usted estaba vivo? Hombre, sí. Ya era un Yo- niño. ¿Se acuerda que efectivamente, no Josué. hubo colegio ese día, ¿no? Eh, No hubo colegio el día que murió Franco. Pues la verdad es que no tenía tanta edad como para A recordar. eso me este cuenta detalle. mi madre. Yo sí Que recuerdo. no es mayor que usted. Yo sí recuerdo el día que murió Franco porque estaba pegándome con mi hermano haciendo una guerra de almohadas. ¿Sí? En- Uno de sus tantos hermanos. Sí, y pues con uno de ellos haciendo una guerra de almohadas en la habitación y entonces entró una hermana mía mayor que nosotros y nos dijo, se ha muerto Franco y nos quedamos así, Como- ostras, como, ¿qué ha pasado? Y entonces, ¿ahora qué? Entonces no sabíamos, sí recuerdo aquel momento, pero luego ya lo de si había colegio o no, Ya. la verdad es que no lo recuerdo. ¿Recuerda usted aquel obrero del mono de trabajo que Sí. se cuadró delante de Y Raúl muchas, y hubo que echarle porque Muchas anécdotas. Tengo un amigo que es de infantería de marina, ya retirado, claro, ahora está retirado, pero que me contó que él formó parte de la segunda guardia del cuerpo que veló el cadáver del general Franco en el Palacio de Oriente. Ahora Palacio Real o siempre Palacio de Oriente y Palacio Real, me da igual la polémica. Entonces, el primer turno les tocó a unos y a él le tocó el segundo. Y, pocas horas después de que expusieran el cadáver.
Y muchas cosas curiosas, y él cuenta muchas anécdotas curiosas de todo aquello, porque entre otras cosas cuenta que de las primeras personas que fueron a presentarle sus respetos a los restos mortales del general Franco eran los franceses. Ah. Dice, llegaron un montón de franceses y dejaron allí banderas de Francia al pie del cadáver y luego las quitaron. Y ya en las cámaras y la televisión eso no lo sacó. Dice, pero a mí me llama la atención. Digo, estos tío, pues se vinieron desde Francia. Lola Flores también. Lola Flores. Hubo bueno, Lola Flores sí hay imágenes. Está sí, en la cola que llegaba, daba la vuelta a todo el Palacio de Oriente, toda la Plaza de Oriente, y seguía por la calle Arenal, hasta la Plaza de la Ópera, hasta la Puerta del Sol llegaba la cola. Madre. Se tuvieron que llevar el cadáver ya, porque ya el ¿Fue tercer usted día... con sus padres? No, yo no fui. No. Pero mis padres yo creo que sí fueron. Puede que fuera. Yo era ¿no? muy pequeño. Claro. Es que no tengo tanta edad No, como hombre, usted me no. adjudica. don Hombre, Josué. 75. Para acabar, don Ignacio, háganos en una frase, en un resumen, ¿está España mejor o peor que el 20 de noviembre de 1975? Es evidentemente que está peor, en todos los parámetros en los que se quiera mirar, en términos de justicia social, en términos de prosperidad económica, en términos de empleo, en términos de delincuencia, en términos de igualdad, de proyecto político, en términos de paz social y de paz política y de paz institucional y de paz territorial. Es decir, el pueblo español era un pueblo optimista ante la vida, era un pueblo alegre, a lo mejor muy ingenuo, después de 40 años de franquismo, pero era un pueblo alegre y que tenía unos parámetros de convivencia muchos más sanos de los que tenemos hoy en día. Eso es evidente. No me gusta centrarme tanto como, aunque usted siempre, don Josué, me presenta como economista y sin embargo la urgencia... Pero usted lo es. Sí, pero es que Para él le presento como periodista, Juan Manuel Cepeda como abogado. Si quiere le llamo, no sé, Arlequín. No. ¿O ¿Cómo quiere que le presente? Se lo iba a comentar, don Josué, porque en la actualidad y la vorágine de la actualidad política, que es tan trepidante en la actualidad española de hoy en día y en la situación tan crítica en la que vivimos, ¿A dónde quiere ir? política e institucionalmente, nos impide siempre hablar de economía y nunca hablamos de economía. Bueno, pues le he preguntado si estamos mejor o no. Y lo que pasa es que en referencia al franquismo, a mí no me gusta tanto hablar de los éxitos económicos del franquismo porque parece como que se justifican las cosas por la prosperidad económica y eso es como una mezquindad, ¿no? Parece que todo se sacrifica al dinero y al dinero y eso no es bueno. No. A mí lo que me parece es que más allá de aquella prosperidad económica que está hiperanalizada, entre otros por Tamames. Sí, Ramón Tamames. Ha hecho grandes elogios de la política Estructura económica española. Efectivamente, la Por ejemplo, política en su libro económica lo del podemos franquismo, pues aparte de eso, lo que a mí me parece más destacable es que era una sociedad más sana en todos los sentidos, ¿no? Era la conciencia colectiva del pueblo español era más sana y todo el mundo era más buena gente que de lo que se ocurre. Su suegra seguro que sí que fue, ¿o no? Sí, hombre, Sí, claro, su mi suegra. suegra seguro. Y mis Le padres mandamos un también. saludo a su suegra, Muy bien. que un 20 de Pues noviembre se se lo mandamos, se los claro. enviamos. Y a su mujer y a toda su familia. Vale, pues Parece bien. efectivamente así se los traslado hoy. Ignacio Fanconi, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Bresta Digital. Ha estado usted estupendo. Gracias a usted, don José. Y acabamos el programa pues con la noticia que empezábamos comentándoles. Vox Aragón, el partido que está gobernando junto al Partido Popular en Aragón, ha tenido una iniciativa muy positiva, ya se lo digo. Vamos a hablarla con David Arranz. Él es abogado y él es procurador en las Cortes de Aragón y ha tenido a bien estar con nosotros en la burbuja. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo, Josué, y con tu audiencia en la burbuja. Me han contado que hoy Bolaños, mira que le han ascendido y puede estar más contento por ello, pero que ustedes en Aragón le van a poner una piedra en el camino o por lo menos no va a estar tan contento. Cuéntenos, ¿por qué? Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que habíamos prometido. Es que esto, como ellos no están acostumbrados a cumplir con sus promesas y cambian de opinión, pues nosotros no somos mucho de cambiar de opinión y menos de ideas y principios. Nosotros nos comprometimos a derogar las leyes totalitarias, ideológicas, liberticidas y sectarias de la izquierda. Y en este caso, pues hemos cumplido hemos presentado una proposición de ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
con un artículo único, derogamos esta ley y las disposiciones concordantes, todo aquello pues relativo al censo de memoria democrática, a las rutas de memoria democrática, al centro de investigación de la memoria, el tema de adoctrinamiento en los centros escolares con estos temas. Bueno, pues hemos querido también cortar esas subvenciones y ayudas económicas a las entidades de la memoria democrática. Y bueno, pues la verdad que no les ha sentado bien a la izquierda, porque la izquierda, para ellos los consensos democráticos son solo los suyos, pero cuando nosotros estamos en el gobierno con el Partido Popular, hemos hecho un pacto de gobernabilidad y este era uno de los puntos que nosotros queríamos llevar a efecto cuanto antes y no les ha sentado bien. Don David, en la práctica, ¿los aragoneses van a tener más libertad de cátedra, más libertad de expresión, más libertad de pensamiento gracias a este punto que ustedes han cumplido de su compromiso? ¿Va a haber más libertad en Aragón gracias a esto? Pues hombre, nosotros entendemos que sí. Ellos nos acusan de cercenar derechos y libertades y creemos que es lo contrario. Porque como bien dices, la libertad de opinión, de pensamiento, de cátedra, pues son libertades muy importantes. Libertad de investigación, libertad de poder escribir un historiador o interpretar la historia. Pasa que no nos podemos olvidar que existe una ley nacional, ¿no?, de memoria histórica. Pero es un paso muy importante para Aragón derogar esta ley liberticida y sectaria y totalitaria. Y creemos que va a mejorar el panorama de libertad, que es a lo que hemos venido. Eso es absolutamente fundamental. Se lo tengo que preguntar, don David. Lo del 20 de noviembre es una casualidad, es una anécdota. ¿Lo han querido hacer ustedes por tocar un poco la moral de aquellos que siempre están intentando fastidiar, es decir, la izquierda mediática y política? Bueno, son casualidades de la vida, ¿no? Casualidades de la vida. Era el último día que se podía presentar para llevarla al pleno del 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y bueno, pues ha coincidido con esta efeméride, ¿no?, que nos lo han achacado en todos los medios, que somos revanchistas, que es una burla, que no sé qué. Bueno, pues oye, cada uno también es el Día de la Infancia, el Día Internacional de la Infancia. No lo sé, pues se va con casualidades. Sí, no, hombre, el 20 de noviembre han pasado muchas cosas, tampoco vamos a centrarnos en un detalle. La izquierda es que la verdad que le gusta ahí centrarse solo en una cosa. Y don David, por explicarnos, porque la verdad que... Sí. La verdad que ustedes sufren un silencio mediático que es una realidad, que es absolutamente denunciable. ¿En qué más están trabajando ahí en Aragón para que lo conozcamos? ¿En qué más cuestiones están ustedes incidiendo, más allá de esta importantísima, la de dar libertad, la de derogar todas las leyes de memoria democrática e histórica? ¿En qué más puntos están ustedes trabajando e incidiendo? Sí, a ver, aquí digamos que hay muchos frentes donde trabajar. Este era muy importante porque estábamos también un poco hartos de que esos supuestos consensos y esa memoria democrática, parece que solo la memoria es democrática cuando es de las izquierdas y la memoria de los demás no es democrática, ¿no? Y además el hecho de legislar sobre la memoria, legislar y querer reescribir la historia y querer hacer un discurso oficial y una historia, ¿no?, un relato oficial de la historia contra la que no cabe ningún disenso ni crítica, pues creemos que esto está completamente liberticida. Estamos trabajando en otros frentes importantes como es la bajada de impuestos, esa presión fiscal tenemos que rebajarla, facilitar pues inversiones y que la economía mejore. Estamos trabajando también aquí en Aragón contra el tema de la expansión del pancatalanismo, ¿no?, el tema de la lengua, que utilizan pues el catalán, pues para realmente hacer una colonización pues cultural, histórica, política y hasta territorial, porque empiezan a reclamar territorios pues de la parte oriental de Huesca, por ejemplo. Y bueno, tenemos la verdad que muchos frentes. Con la izquierda enfrente tenemos muchos frentes. Y tenemos intención de ir, acabando, derogando pues las leyes, todas las que tienen ese contenido ideológico tan grande, de tema pues, del cambio climático, que afecta tanto pues, a nuestro sector primario, la agricultura, la ganadería. Queremos potenciar estos sectores, potenciar pues, las tradiciones, el mundo rural, bueno, una defensa de nuestra cultura. Tenemos muchos frentes, la verdad, tenemos muchos frentes. Pues ahí, trabajando están ustedes, el señor Nolasco, vicepresidente, usted, señor Arranz, y todo ese equipo. La verdad que, bueno, pues ya nos irán contando novedades. Lo principal y lo que defendemos en esta casa es que a nadie se le puede juzgar, a nadie se le puede poner una multa, a nadie se le puede meter en la cárcel por lo que piense.
ni mucho menos por lo que opine en el ámbito de la historia, por lo que escriba o por lo que investigue. Y yo creo que ustedes están trabajando en esa dirección y creo que es positivo para los aragoneses y ojalá el Bolaños, que hoy le han nombrado ministro de Justicia, pues no sé, pues se le pase esta locura y haya una ley decente en España y no de la memoria del PSOE, que en realidad es como se llama, ley de memoria del PSOE, porque esa es la realidad. Es que, si me permites, es que nosotros opinamos que ningún gobierno, ningún legislador tiene que estar entre sus funciones construir una memoria colectiva. Es decir, no está para eso. Las leyes son para solucionar problemas, para mejorar la vida de las personas y ya está bien bajo el garrote de la sanción, del expediente, de la cancelación, decir a cada uno lo que tiene que pensar y lo que tiene que opinar. Nosotros defendemos la libertad y desde Vox seguiremos haciéndolo, por supuesto. Absolutamente. Pues don David Herranz, muchísimas gracias y pronto nos vemos allí en Zaragoza o donde nos encontremos allí en Aragón. Estamos a disposición, ya lo sabes, y un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Pues nosotros acabamos esta burbuja del lunes, arrancamos con fuerza, ya les digo, entiendo que este programa le ha puesto muy nervioso a Bolaños, a pesar del ascenso que ha vivido y que estará contento, hoy le vamos a poner un poco más nervioso. Sigan ustedes yendo a Ferraz, sigan ustedes yendo a las sedes del PSOE, porque hay que seguir yendo, pase lo que pase. Y nada, como siempre digo, gracias a mi querida Marta García, nuestra jefa técnico, que siempre está ahí al quite, y que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Hoy, por último día, voy a decir, alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Mañana me busco otro personaje. Que Dios les bendiga.